Muy buenas amigos, hoy os traigo la revisión de esta linterna Armite Wizard C2 Pro color arena. Mirad qué bonita que es, con cuerpo de aluminio, 2500 lúmenes en su modo turbo. Bien, esta linterna tiene un alcance de 131 metros. Es IP68 contra arañazo, contra agua, contra barro y sumergible a una profundidad de 10 metros. También contra caída y golpe hasta 10 metros de altura. Ahora nos vamos a ir a probarla aquí abajo, a los túneles de la presa abandonada de Montejaque, y si nos da tiempo nos meteremos un poco en la cueva del hundidero, que mirad cómo de impresionante está hoy el pantano. Así que está anocheciendo y vamos a bajar y vamos a probarla, a ver si encuentro agua en aquella parte del río Campobuche y podemos sumergirla. Venga, acompañarme. Bueno, pues antes de bajar a los túneles del pantano abandonado para hacer la prueba de alumbrado nocturno y a la cueva, os voy a enseñar el contenido de esta caja. Mirad, ya nos viene a decir que tiene 10 años de garantía, con lo cual eso nos da una total tranquilidad para que compremos esta linterna. Mirad, nos viene ya directamente la linterna en su funda, una funda de velcro de protección que podremos llevar en el cinturón, ¿de acuerdo? O incluso colgada en la mochila. La linterna que ya os he enseñado antes, y mirad, la lente que tiene es antiarañazo, antigolpe y antirreflectante con cristal templado. Y mirad qué frontal, qué cinta nos trae más bonito, color arena. Esta cinta la podremos acoplar tanto en el casco como en la cabeza. Ponemos la linterna y mirad, ya podremos girarla tanto verticalmente, para abajo, ¿de acuerdo? Podemos girarlo totalmente 360 grados. ¿Qué más trae? Vamos a sacarla. Mira, el cargador es magnético de puerto USB, con lo cual nos garantiza que llevando una powerbank siempre vamos a tener batería suficiente para hacer cualquier ruta o cualquier exploración en cueva. Un cargador magnético. La pinza que va colocada para enganchar tanto en gorra como en la mochila como en el bolsillo. Una pinza más. Mirad, tenemos aquí dos juntas. Estas juntas son la que da estanquidad a la linterna, a IP68. Pues estas juntas nos permiten que no entre el agua ni el polvo, son juntas de repuesto. Y ahora sí, ahora nos vamos a bajar a hacer la prueba de agua, a ver si encontramos el arroyito, y hacer las pruebas de alumbrado abajo en la cueva. Venga, pues acompañarme. Bueno, mirad, el río no llevaba agua, pero aquí tenemos un charquito. La vamos a meter en este charco y a ver si aguanta. Mirad, está cayendo agua también del
de la cueva. Y aquí podemos ver cómo le echamos agua, tierra y aguanta perfectamente. Bueno, vamos a seguir. Nos vamos a meter un poquito más en la cueva y luego ya en los túneles de la presa abandonada. Bueno, vamos a ir probando los distintos modos que tiene la linterna. Mirad, este es el modo mínimo, el básico, el 1. Lo vamos dejando pulsado y los 3 primeros niveles prácticamente son de lectura. Este algo más. Seguimos pulsando y ya va subiendo de intensidad. Mirad, a ver si podemos bajar por aquí. ¡Guau! Esto ya está peligroso. Venga, volvemos a pulsar y subimos la intensidad. Nos vamos a quedar aquí arriba. Bueno, vamos a meterle el modo turbo, a ver cómo se ve la cueva. El modo turbo sería pulsando 2 veces. Modo turbo, mirad. ¡Guau! Se ve de lujo. Vamos a ver. Y esto que es una cueva de 50 metros de altura. ¡Guau! Esto sería 2500 lúmenes de potencia. ¡Qué pasada! Bueno, vamos a hacer la prueba en un sitio más cerrado, como son los túneles de desagüe del pantano abandonado. Y vamos. Bueno, se está haciendo ya de noche y vamos a hacer aquí en este túnel la última prueba. Y así podemos comparar un sitio abierto como una cueva o aquí. Estos son los túneles de evacuación de agua del pantano abandonado de Montejaque, presa de los Caballeros. Venga, vamos a adentrarnos en estos túneles. Bueno, mirad, en la cueva no había mucha agua, pero en estos túneles, que son los que evacuan agua de la presa, sí tenemos muchos charquitos de agua. Así que mirad, aquí es idóneo para meter la linterna. ¿Lo veis? Aquí la tenemos, justamente debajo del agua. Y mirad, perfectamente. Mira, vamos a cambiar. ¿Lo ves? Perfectamente. Ilumina a la perfección. Así que venga, vamos a probarla en estos túneles, en este túnel de la presa abandonada de Montejaque. Bueno, yo voy cambiando de modo, desde el modo más básico, como os he explicado antes, y vamos a ir pulsando y cambiando de modo. Y así vamos viendo el túnel. Bien, pues venga, vamos allá. Este es el modo 3. Uno más. Uno más. Wow, voy metiendo los pies en todos los charcos. Bien, vamos a meterle el modo turbo. Mirad, qué pasada. Se ve perfectamente. Mirad los murciélagos. Mirad, mirad, ¿lo veis? Aquí tenemos la maquinaria del pantano. Mira, el murciélago que anda por aquí. Bueno, voy a quitar el modo turbo. Y nada,
vamos a ir terminando la ruta. Y hasta aquí esta revisión de hoy. Ahora me voy a tomar un cafelito y espero, como siempre, que os haya gustado. Si es así, acordaros, tenéis esta linterna con un 15% de descuento en la página de Armitec. Os dejaré en la descripción y en los comentarios un 15% de descuento con el código ARUNDA15. Y tenemos esta linterna ahora mismo en su página web a 120 euros. Pero ya sabéis que siempre hay ofertas aplicables. Así que cogérosla, que es una linterna totalmente recomendable. Bueno amigos, hasta la próxima. Adiós.